Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte, sábado 16 de julio. Llegamos ya a la mitad de este mes de la mano del Señor. Gloria a Dios. Ayer tuvimos una reunión especial, la reunión familiar está en el canal de YouTube para que la vean, en la página del Facebook también está, para los que no pudieron venir o no la vieron, para que la vean. Hubo muchos testimonios de esta semana de evangelización de Él Volverá en las estaciones del metro. Allí los invito a revivirlos una vez más y a seguirle dando la gloria a Dios por eso. Vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Vamos a orar. Vamos a leer la historia de un llamamiento de uno de los discípulos de Jesús, pero vamos a enfatizar en las palabras que Jesús dice. Pero vamos primero a orar. Señor, te damos gracias por este día, hoy sábado, por tu amor, por tu misericordia, por tu compañía, como siempre, tu fidelidad con nosotros, que nunca deja de ser, que nunca cambia. Señor, bendícenos en esta noche, te lo pedimos en este fin de semana, sigue cuidando, guardando, sigue bendiciendo. Y bendice especialmente tu palabra y háblanos a través de ella, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, les voy a leer Lucas capítulo 5. En Lucas, en el capítulo 5, tenemos la historia del llamamiento de uno de los discípulos de Jesús, la historia del llamamiento de Leví. Aquí Jesús le hace un llamamiento a seguirlo. Y vamos a leer la historia, pero lo más interesante van a ser las palabras de Jesús al final, que no se las dice a Leví, sino que las dice en medio de ese encuentro a los fariseos y a los religiosos de la época. Yo les voy a leer Lucas capítulo 5 del versículo 27 al 32. Dice así: después de esto salió y se fijó en un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Y estas son las palabras, la respuesta de Jesús: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Esta palabra de Jesús. Resulta que Leví era un recaudador de impuestos. Es decir, en la época de Jesús ellos estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano dirigía ese sector de la tierra, ¿cierto? Entre otros. Entonces el Imperio Romano designaba a un rey, designaba a las autoridades y estaba en constante vigilancia y cuidado de este sector, donde en este momento está Jesús con sus discípulos. Parte del hecho de que pertenecía al Imperio Romano tenía que ver con el cuidado del ejército romano, tenía que ver con ciertos avances en los cuales tenían también acceso al imperio, al reino, entre otras cosas, pero obviamente tenían que pagar impuestos a Roma, ¿cierto? Al país al cual pertenecían. Entonces lo que hacían era que buscaban personas de entre el mismo pueblo, es decir, otros judíos, eh, que recaudaran los impuestos. Y obviamente, con lo que hay dentro del corazón de todos nosotros los hombres, se convertía en una forma de robar dinero a los suyos propios. Eran dos problemas que tenían los recaudadores de impuestos. El primero, pues que le recogían el dinero de las personas de su propio pueblo para llevárselo a los que los oprimían los romanos, pero el segundo era que los recaudadores de impuestos también se enriquecían a costillas de esto, del dinero de estas mismas personas. Entonces eran vistos de mala manera, eran personas repudiadas, literalmente las ponían aparte en el pueblo. El judío no se sentaba con recaudadores de impuestos, aunque eran otros judíos, pero les tenían como ese estigma a estas personas. Leví era uno de ellos, o Mateo en otro de los evangelios, ¿cierto? Su nombre en hebreo y en griego. Leví escucha el llamado de Jesús, sígueme, y lo deja todo
para seguir a Jesús. Y cenando en su casa, habían varios recaudadores de impuestos y los religiosos de la época, los fariseos y los maestros de la ley, le dicen a los discípulos de Jesús, pero ¿por qué ustedes se sientan a comer con pecadores? Porque obviamente, como los maestros de la ley, los fariseos eran las autoridades religiosas, podríamos decirlo de alguna manera, los más espirituales, entre comillas, se creían los más espirituales, pues solo se sentaban entre otras personas más espirituales. ¿Por qué estas personas, estos discípulos de Jesús, que dice ser una persona espiritual, se sienta a comer con pecadores, con recaudadores de impuestos? ¿Por qué lo hace? Y la respuesta de Jesús es la que es especial en este texto. Dice, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Porque Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Aquí hay una razón de ser. El justo no necesita arrepentirse de nada, porque es justo. El pecador sí necesita arrepentirse de sus acciones, porque sabe que es pecador. Jesús constantemente dice, yo he venido a los pecadores. Ahora, no solamente, esto no significa a los que pecan, porque pecamos todos, y probablemente pecaban más los fariseos y los maestros de la ley que los recaudadores de impuestos. O al menos en una mínima proporción, digámoslo, pecaban igualmente los unos y los otros. Pero cuando Jesús dice, yo vine a los pecadores, no se está refiriendo a aquellos pecan, se está refiriendo a aquellos se reconocen como pecadores, saben que son pecadores. No hay que decirles que están haciendo algo malo, ellos ya saben que lo que están haciendo no está bien. Pero por el contrario, los otros que no se reconocen como pecadores, los fariseos y maestros de la ley, están haciendo cosas malas, pero no lo reconocen, pero no lo saben o lo ignoran simplemente. Aquí hay una diferencia grande. Y por eso Jesús viene, bueno, yo vengo como un doctor a sanar. Entonces dice, bueno, voy a sanar. ¿Quiénes necesitan ser sanados? ¿Quiénes se quieren someter a un tratamiento, a tomarse una medicina? ¿Quiénes lo quieren hacer? Los que van a levantar la mano son los que saben que están enfermos. Los que dicen, bueno, yo llevo un tiempo luchando con esta enfermedad, yo necesito ser sanado y me voy a someter al tratamiento que me tenga que someter. Pero el otro, que probablemente y que seguramente también está enfermo, pero no se reconoce como enfermo, no se va a someter a un tratamiento. Entonces, cuando Jesús dice, yo he venido a los pecadores, no está diciendo que unos pecan y los otros no, está diciendo estos se reconocen como pecadores. En el Evangelio de Juan, el más claro ejemplo es la historia de Nicodemo, en el capítulo 3, y la historia de la mujer samaritana, en el capítulo 4. Nicodemo no se reconoce como pecador. Nicodemo es una autoridad religiosa en su época. Entonces Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, y él no lo entiende. Jesús mismo le tiene que decir, pero tú eres una autoridad religiosa en esta materia y no sabes de lo que te estoy hablando. Por el contrario, se encuentra con la mujer samaritana en el capítulo 4, una mujer que podríamos etiquetar como adúltera, que tenía 4 maridos y ninguno de ellos era en este momento su marido, que sabía que estaba actuando mal. Jesús le descubre y le dice, pero ninguno trae tu marido. No, no tengo marido. Pues bien has dicho, porque tienes 5 y ninguno de ellos es tu marido. Y ella no lo niega. Ella no dice, no, yo no soy una adúltera, no, yo no hago esas cosas. Ella le dice, tú eres un profeta, tú sabes que eso es cierto. Se reconoce como pecadora y Jesús le dice, va a llegar la salvación a este lugar. A la mujer samaritana llegó la salvación. Pero no fue lo mismo con Nicodemo. Nicodemo tuvo que pasar por un proceso primero de identificarse a sí mismo como pecador. Jesús ha venido al mundo y hoy en día sigue viniendo a las personas enfermas y a las personas pecadoras. Si tú y yo no nos reconocemos como enfermos y como pecadores, nada tiene para hacer Jesús en nuestras vidas. Lo principal es reconocer nuestra necesidad de que Jesús nos cambie y nos transforme, como Leví lo sabía. Por eso Leví dejó todo lo que estaba haciendo, porque sabía que no estaba bien. Dejó todo lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Necesitaba esa sanidad y necesitaba esa medicina. Pero los fariseos y los maestros de la ley nunca dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Estaban enfermos, pero no querían reconocerlo. Lo invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Y lo primero te pedimos, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a reconocer nuestro pecado, a reconocer nuestra maldad y a reconocer nuestra profunda necesidad de ti. Porque es tu Espíritu Santo el que dice conforme a tu palabra que convence de pecado. Y necesitamos ser convencidos de nuestro pecado, convencidos de nuestra realidad caída y de nuestra necesidad de un intermediario, de la necesidad de la obra de Jesucristo en la cruz. Señor, ayúdanos a reconocernos entre los enfermos y los pecadores a los cuales tú has venido a la tierra a rescatar y a sanar. Señor, líbranos de creernos como los fariseos y los maestros de la ley, sin necesidad alguna, sin reconocer su pecado, sin reconocer su enfermedad y sin necesidad de salvación y perdidos en medio de su enfermedad y en medio de su pecado, sin una cura y sin un salvador. Nosotros tenemos nuestra cura y nuestro salvador, que eres tú. Síguenos limpiando y síguenos cuidando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, el Señor los bendiga y recuerden que mañana, reunión familiar, 10:30 de la mañana, continuamos con Mateo capítulo 20. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.